Buenas a todos y que Dios les bendiga. Hace poco, cuando hablábamos de Saladino y Tierra Santa, muchas personas, cuando les expliqué, Tierra Santa no solo es lo que conocemos geográficamente hoy como Jerusalén, sino que está Palestina, pero el centro de los santos lugares realmente es Jerusalén. Y muchas personas dicen, bueno, pero Tierra Santa es Jerusalén, yo he ido. Me decían muchas personas, yo he ido, pero hay más lugares. Tierra Santa, ¿hasta dónde va? Y yo, que había hecho el podcast, decía, bueno, es que Tierra Santa realmente va desde Israel hasta Creta. ¿Pero cómo que de Israel hasta Creta? Yo digo, sí. Cuando se ve un mapa, las cruzadas no fueron solamente a Jerusalén. La guerra no solo fue a Jerusalén cuando las cruzadas. Se conoce como Tierra Santa todo el conglomerado geográfico donde coincide la joya de la cristiandad. Y esta joya de la cristiandad comprende un grupo de países, hoy en día países, muchos territorios palestinos que eran palestinos en Jordania, hoy son Jordania y no Palestina. Pero si queremos llevarlo a día de hoy y ustedes quieren saber qué es Tierra Santa, por qué eran tantos hombres y tantos movimientos y tantos reyes involucrados, debo decirles que Tierra Santa comprende actualmente, por la geografía actual, para que puedan tener una comprensión más amplia, a Israel en su totalidad, porque están los territorios palestinos y Cisjordania, que es Judea y Samaria. Por tanto, Israel en su totalidad, y después están los territorios palestinos, sobre todo Cisjordania, que era Judea y Samaria. O sea, en Cisjordania, Judea y Samaria, esos son lugares santos, conforman Tierra Santa, Israel totalmente. Y estos territorios palestinos de Judea y Samaria que están en Cisjordania. Luego, Jordania, que eran los antiguos territorios de las tribus de Manasés, que se encontraban un poco más al este, y estaba las ciudades de Gad y Rubén. Seguimos y entramos en Egipto, también forma parte de Tierra Santa, porque están los territorios de la estadía del pueblo elegido, y ahí fue donde por 400 años estuvieron los israelitas, los judíos, y posteriormente territorio donde surge el monaquismo cristiano. O sea, es un lugar santo también. Santo y calificado como santo. Luego viene Irak, que era la antigua Caldea. ¿Y por qué Irak? Bueno, porque es que Caldea es la tierra natal de Abraham. Y no solo Caldea, no solo Abraham es el que está ahí en esa ciudad que hoy conocemos como el país de Irak, sino que otras muchas escenas bíblicas se relatan en esa ciudad que hoy corresponde a Irak. Por tanto, Irak conforma Tierra Santa. Algunos lugares, no su totalidad. Luego Siria, que era el territorio de las rivalidades nacionales contra Israel. ¿Por qué? Porque ahí estaban los asirios, que era la tierra de refugio donde Elías va. Donde Elías se refugia, el profeta Elías se refugia, es en Serapta. Eso es Siria, tierra de la conversión también de Pablo de Tarso. También está la sede de una de las primerísimas iglesias que son históricas, que es la iglesia siria de Oriente, con su patriarcado. Pero esto es Siria. Y Siria porque antiguamente eran los asirios, y de ahí toma luego su nombre de Siria. Pero no quedando ahí, tenemos que ir a Turquía, a Grecia y a Creta. Toda esa zona también es Tierra Santa, porque es el Hélade, o sea, el territorio de la antigua civilización griega, pero que es sede de las primeras iglesias históricas, sobre todo la iglesia de Antioquía, y donde Pablo de Tarso hizo las primeras prédicas, una de las primeras. Toda esa zona fue una tierra de prédica. Entonces, Tierra Santa, ¿qué territorios comprende? Israel, Jordania, Egipto, Palestina, por supuesto, Irak,
Siria, Israel, ya lo dije, en su totalidad. Vamos a contarla bien: Israel, Palestina, Jordania, Egipto, Irak, Siria, Turquía, Grecia y Creta. Todo este conglomerado de países conforman el área geográfica que siempre se conoció como Tierra Santa. Por eso es que muchas veces, bueno, ¿por qué las cruzadas estaban en Egipto? Bueno, porque esta parte de Egipto, donde yo les comentaba, era donde había comenzado el monaquismo. O sea, los primeros movimientos monásticos eremíticos son de Egipto, que están los padres del desierto, entre los que está San Antonio Abad, Pablo de San Antonio Abad, Pablo del desierto, está María Egipciaca, y entre tantas está Santa Sinclética de Alejandría. O sea, hay un resurgir ahí de las primeras formas de monaquismo, sin contar la iglesia copta, que no es la última. Muchos piensan que porque es pequeñita no es ni hermana de las iglesias católicas o de las iglesias, vamos a decir, cristianas, ni bizantinas, ni orientales, ni occidentales. No es la madre, viene siendo una madre. Porque la iglesia copta, a pesar de tener muy poquitos miembros, es una demarcación geográfica muy limitada, es realmente más antigua. Muchas personas creen que más antigua es Roma, pues no. Entonces, ¿qué les propongo? Luego de haber visto lo que es Tierra Santa, perdón, les propongo un viaje por el epicentro de Tierra Santa, el lugar más visitado, más popular, más conflictivo, el punto neurálgico de las grandes discusiones teológicas, políticas, y es Jerusalén. Sin duda, es Jerusalén, y veremos por qué. Y vamos a comenzar hablando de las joyas que nos brinda esta preciosísima civilización, que es la civilización humana. No hay una civilización religiosa. El ser humano, a través de los siglos, ha creado obras de arte que deben ser respetadas, admiradas por su belleza, por su historia, y debe ser también protegida. Hoy vamos a comenzar por los sitios sagrados para el Islam que se encuentran dentro de Jerusalén. Comenzamos por lo más conocido, que es la Cúpula de la Roca, Qubat az-Zahra, el nombre en árabe. La Cúpula de la Roca, ¿qué es? Bueno, es un monumento islámico que está, como bien dije, situado en el centro prácticamente de Jerusalén. Tiene una importancia enorme porque para nuestros hermanos los musulmanes fue de ahí, de la roca que se encuentra en el centro de la cúpula, desde donde Mahoma ascendió a los cielos para reunirse con Dios de la mano de Jibril, que es el ángel Gabriel. Recuerden que los islámicos y los cristianos tenemos más puntos de encuentro que incluso los mismos judíos con los cristianos. Venimos del judaísmo y sin embargo encontramos más similitudes con el mundo islámico que con el judío realmente. Porque ellos creen en la figura de Jesús como un profeta, nosotros creemos que es nuestro Señor y Salvador. Es ahí donde nos diferenciamos, pero sí consideran la figura de Jesús como un gran profeta, la figura de María la venera. Y siempre la cultura árabe ha enriquecido la cultura del mundo occidental, del mundo cristiano, como se conocía antes. Ahora, en honor a este hecho, se construye este hecho, que es un hecho para los hermanos musulmanes de una trascendencia enorme, porque es donde Mahoma asciende a los cielos, y se decide construir sobre esa roca. Por eso se le llama Cúpula de la Roca. Se construye sobre esa roca este edificio.
entre los años 687 y 690, y algunos autores dicen 91-92, pero realmente es hasta el 690. 1687 y 690. Lo construye el noveno califa, Abd al-Malik. Ahora, miren qué cosa más interesante. El credo judío y cristiano afirma que ese lugar, esa roca, desde donde ascendió Mahoma a los cielos, por mano del ángel Gabriel, es la misma roca donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac por orden de Dios. O sea, que esa roca protegida por la cúpula no está en disputa, claro que no, pero sí tiene un simbolismo tanto para judíos, para cristianos, como para árabes. Miren ustedes qué cosa. Porque para nosotros los cristianos, esa es la piedra donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Para los judíos, igual, es la roca donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y para los musulmanes, donde asciende Mahoma a los cielos. Ahora, también se añade que esa roca es donde se dice que Jacob vio la escalera al cielo, según nos dice Génesis. Ahora, fíjense qué importancia. O sea, en una misma piedra confluyen tres veneraciones. La venera el judaísmo, la venera el cristianismo y la venera el islam. Aunque el islam, debo decir que también en su tradición recoge ese sacrificio de Abraham. Aunque en la versión islámica no es Isaac a quien Abraham lleva para sacrificarlo. Cuando estuvo a punto de sacrificarlo, el ángel lo detiene y le dice: no hagas lo que vas a hacer. Era una prueba que te estaba poniendo el Señor. Sino que para ellos no es Isaac la víctima a quien Abraham iba a sacrificar, que era su hijo, sino que iba a sacrificar al primogénito, que era Ismael. Bien, no solo esta piedra, fíjense, una piedra, qué cantidad de simbolismos tiene para las tres religiones monoteístas más grandes del planeta. También la tradición judía. Desde esta primera piedra, ellos dicen que se construyó el mundo, porque ahí fue erigido el templo, o sea, el Santo Santorum, la parte más sagrada del templo de Jerusalén. Ustedes dirán: bueno, el templo de Jerusalén. Ahora les voy a explicar qué sucede con la mezquita, con la cúpula, y qué tiene que ver esto con el templo de Salomón. Bueno, se dice que en esta zona, en esta parte donde está la roca, ahí estaba, era la roca fundacional del universo, y por tanto estaba el Santo Santorum, la parte más sagrada del templo de Salomón. Debo aclarar, porque muchas personas visitan Tierra Santa, o vamos a decirlo bien, visitan Jerusalén y yerran y comienzan a decir: vimos la mezquita de la cúpula dorada, también la suelen llamar erróneamente la mezquita de Omar. Fui al Domo de la Roca, a la mezquita del Domo de la Roca, a la mezquita. Sacan su fotografía, regresan. Bueno, nos interesa el tema, pero yo debo aclararles que si usted va al Domo de la Roca, no se considera una mezquita. La cúpula de la roca, el Domo de la Roca, no es una mezquita. O sea, esa cúpula dorada, preciosa, no es una mezquita. Entonces usted, si se saca ahí una foto, bueno, diga que es un lugar de culto para el Islam, un edificio, lugar de culto, pero no cumple con los requisitos de una mezquita. Ahora bien, junto al Domo de la Roca, que es el que tiene la cúpula dorada, hacia el sur está la explanada de las mezquitas. Ahí sí hay una mezquita, que es la mezquita Al-Aqsa, con su cúpula plateada. Y esto lo confundimos. La dorada es la mezquita, y allí quedan otras mezquitas. Como es explanada de las mezquitas, creen que todo es mezquita. No, la cúpula de la Roca es un edificio de culto para el Islam, pero no es una mezquita. La mezquita realmente de ese territorio, de ese lugar, de ese espacio,
se encuentra hacia el sur en la explanada de las mezquitas, que está la mezquita Al-Aqsa, con su cúpula, pero es plateada, no dorada. O sea que el Domo de la Roca y la mezquita Al-Aqsa son los dos edificios más importantes de esa explanada, que se llama Explanada de las Mezquitas. Y ya hemos visto de esta forma el domo. Cuando usted llegue, cuando haga una peregrinación a Tierra Santa y quiera conocer la belleza con la que nuestros hermanos islámicos, musulmanes, antiguamente se decía árabes, porque la cultura árabe realmente está permeada del Islam, van a ver esta belleza, la van a admirar, y traigan siempre una información veraz. Y no digo que digan mentiras, que no conocen todo lo que todo lo que vemos con una forma de cúpula, con la media luna encima, decimos es una mezquita. Y realmente no lo es. Hay que explicar que esto es un edificio que protege la roca antes mencionada. Es lo único que es el domo. El domo, lo único, su construcción se realiza para proteger la roca que hay dentro. Más nada. Es un lugar de culto, pero no es una mezquita. Mezquita sí es la de Al-Aqsa, y ahora la veremos, que le dicen Al-Masjid Al-Aqsa, que es parte del complejo religioso de la explanada de las mezquitas de Jerusalén. Masjid Al-Aqsa. Le dicen la mezquita lejana. La traducción vendría siendo mezquita lejana, mezquita alejada. Pero se refiere y toma el nombre de un capítulo del Corán que se llama El viaje nocturno, en el que el profeta Mahoma viaja de la Meca a la mezquita más lejana. Por tanto, esa mezquita más lejana se supone, para los entendidos en el Islam y entre teólogos e historiadores, si comprendemos esto, que el viaje de Mahoma sale de la Meca y es transportado a la mezquita más lejana, que sería esta explanada donde se construye la mezquita. Por eso Masjid Al-Aqsa significa el viaje nocturno a la mezquita más lejana. Masjid Al-Aqsa, mezquita lejana, mezquita alejada. Ahora, desde la explanada se dice que Mahoma asciende al cielo. Esto supone, por supuesto, que para los islámicos es el tercer lugar más importante para el Islam, junto con la Meca y Medina. La Meca es por excelencia. Todos los musulmanes deben hacer, aunque sea en la vida, una vez una peregrinación a la Meca. Medina es otra ciudad importante, ahí comienza la vida de Mahoma, del profeta. Pero luego de esto hay que entender que la explanada de las mezquitas es el tercer lugar más importante que el Islam, para el Islam, y lo consideran así. Ahora, debo decir que la arquitectura de la mezquita y del domo se diferencian un tanto, porque la mezquita se construye en el año 710. O sea, finaliza como tal, se inaugura en el 1710 por la dinastía de los Omeyas. O sea, el domo lo construye la primera dinastía, y la dinastía de los Omeyas construye la mezquita. Por tanto, hasta el año hacia el año 687 y 691, el califa Abd-Malik. Con esto les quiero decir que aunque el califa Abd-Malik es igualmente de la dinastía Omeya, siempre, aunque fuese de una misma dinastía, hay una división en cuanto a conceptos arquitectónicos. En cuanto a la misma dinastía, hay muchos cambios. Ahora,
termina de construirse en el 710. Bien, ¿qué pasa con la mezquita? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es, más allá de que, por supuesto, desde esa explanada hacia allí viajó Mahoma y desde esa zona, desde ese lugar, asciende a los cielos? Que las pruebas, ¿cuál es el gran problema aquí? ¿Dónde surge ya un problema? En que existen pruebas mediante excavaciones y estudios que confirman que la mezquita se construye sobre las ruinas originales del templo de Salomón. Miren ustedes qué cosa más curiosa. Mahoma asciende a los cielos desde el mismo lugar donde estaba el templo de Salomón, y por tanto es que los judíos y los cristianos decimos que esa piedra que está ahí era la piedra de Abraham, y donde estaba el Santo Santorum, en el templo de Salomón, porque la mezquita se construye sobre las ruinas del templo de Salomón. Aquí quiero advertir, porque muchas personas a veces se pierden un poco en la historia. Yo siempre ando haciendo anotación, lo mismo en una servilleta, en cualquier lugar, para después poder estudiar, porque a veces nos gusta hacer una especie de morbo sobre las cosas, de crear problemas donde no los hay. Los musulmanes no destruyeron el templo de Salomón, porque hay personas que dicen, aquí los musulmanes destruyeron el templo de Salomón para crear la mezquita. No, se creó sobre lo que ya era un escombro. O sea, las ruinas, los escombros que había quedado del templo de Salomón. Los islámicos no rompieron nada. Con esto les quiero decir, como dato curioso, que realmente la mezquita, por los datos, por la información de expertos, está construida sobre las ruinas del templo de Salomón. La estructura de la mezquita sí ha sufrido cambios. El domo no ha tenido cambios. La cúpula de la roca no ha tenido cambios. Pero la estructura de la mezquita sí, debido a muchos terremotos que sucedieron en el lugar. Incluso se piensa que el templo de Salomón, parte de su destrucción se debió a estos terremotos. Fíjense, el domo no ha sufrido cambios. Que recuerden que es un edificio cuya cúpula es dorada. La mezquita, la cúpula es plateada. Pero bien, una gran cantidad de terremotos van destruyendo la estructura. Y ya hoy no está la original. Por lo que les explicaba, cambios en el concepto arquitectónico. El mundo árabe tiene algo. Y es que cuando algo se derrumba, lo construyen, en mi opinión, más bello que como estaba. Y es lo que ha ido sucediendo con la cúpula, que no se ha tocado, pero sí se ha tocado la mezquita. Y cuando observas ambas, dices, por supuesto, están presentes los elementos islámicos, pero hay ciertas características que las diferencian. Realmente, el domo con su cúpula dorada es precioso, pero realmente la mezquita es monumental. La última reconstrucción que se le hace fue en el año 1035, pero varios terremotos fueron haciendo. Ahora, ¿qué tiene de especial esta mezquita? Es la más grande de Jerusalén, porque fíjense que dentro de la mezquita, por eso decía que es una obra magna, y cuando se destruye ellos hacen las cosas 20 veces más lindas, más grandes, más monumentales que lo que se había derruido por los elementos de la naturaleza, que la mezquita logra albergar dentro sin ninguna dificultad 5.000 personas o un poco más, y dentro y alrededor de la mezquita. Ahora, la mezquita está construida, como bien les decía, por elementos arquitectónicos, por patrones de estilos arquitectónicos que nos recuerdan a ese mundo islámico árabe, el que vemos en películas, leemos en los libros, pero realmente ha tomado elementos que no son propiamente islámicos. Y eso es lo que hace que para mí sea una de las mezquitas más hermosas conservadas en el mundo, porque además es muy antigua. Después están las mezquitas turcas, pero esta es del año 1035. Bueno, la última vez que se arregló fue en 1035, pero se construyó desde el 710, y viene terremoto tras terremoto, y se termina el último retoque que se le dio la última vez que se ha vuelto a
a cambiar su estética fue en el 1035, o sea que es mucho más antigua que las que hizo Solimán y toda la dinastía otomana. En tiempo de los cruzados, la mezquita, para que vean, y con esto quiero no avivar viejas rencillas porque realmente no conduce a nada estar ahora avivando, pero sí yo les explicaba que el mundo árabe, los musulmanes con nosotros los cristianos, hemos tenido siempre puntos de encuentro, puntos de desencuentro. Ellos han tenido a veces respuestas muy crudas, estoy hablando de los tiempos de la cristiandad, de las cruzadas, han tenido a veces posturas muy crudas con la iglesia y la iglesia ha tenido posturas muy crueles con ellos, como es el caso de que en tiempo de los cruzados, de las cruzadas que iban a Jerusalén, la mezquita se profanó y se usó como palacio. Y se le dio el nombre de este es el templo de Salomón. Claro, porque fue edificada aproximadamente en las ruinas del templo que ya se conocía de Salomón. Se ha ido en el año 1035. Por supuesto, todavía se conservaba algo del templo de Salomón y ya se ha caído todo. Pero esto realmente, porque les hablé que cuando Saladino, es cierto que Saladino tomó muchas iglesias y las convirtió en mezquitas. Pero los cruzados profanaron también. La cristiandad profanó este templo sagrado y lo convirtió en un palacio y le llamó Palacio de Salomón. Por tanto, no podemos poner en la balanza que el extremismo fue solo de una parte. No, el extremismo ha sido de parte y parte. Y compartimos, sin embargo, más que lo que nos desune. Porque realmente la forma hoy en día de los que peregrinan a Israel siempre reciben un trato bastante afable y cálido de los hermanos musulmanes, cosa que le agradecemos. Ahora, los ataques, como les decía, del extremismo sí han sucedido. Muchas veces se han realizado actos terroristas para destruir la mezquita. No ha podido surtir efecto, gracias a Dios, que esos planes se han frustrado, pero sí no le han hecho tantos atentados a la cúpula, al domo de la roca, sino como la mezquita Al-Aqsa, es lo que han tratado de destruir. Y yo creo que el extremismo contra los lugares santos no llama a nada, llama a avivar, pero realmente la mezquita Al-Aqsa se ha tenido que aumentar mucho siempre su protección porque ha sido blanco de muchos intentos de sabotaje y gracias a Dios han sido frustrados todos y hoy podemos apreciar con toda su belleza esa explanada de las mezquitas, con todo, ahí está. Pero miren las cosas de la vida para que vean que desgraciadamente la vida, la construcción, los hombres, Dios nos pone siempre juntos dentro del arca. Como yo digo, estamos dentro del arca. Los islámicos, los judíos y los cristianos. Oye, Dios nos coloca aquí, uno al lado del otro, como queriendo decir, no se maten, mírense. Y miren esto, qué cosa más interesante. Parte del muro exterior que rodea la mezquita es el muro de las lamentaciones, que es venerado, como ustedes saben, por los judíos, porque es el resto de la muralla exterior que protegía el templo de Salomón. Miren ustedes. El muro exterior, o sea, la parte del muro exterior que rodea toda la explanada de las mezquitas, y sobre todo, completamente a la mezquita Al-Aqsa, es el muro de las lamentaciones de los judíos, que es los vestigios que quedaron de la muralla que protegía el templo de Salomón. ¿Qué quiere decir? La mezquita está aquí y el muro es lo que lo bordea. Por tanto, yo creo, sin temor a equivocarme, que Cristo, Abraham y el gran profeta Mahoma nos puso a todos juntos para hacer la paz. Y desgraciadamente no sucede así. Fíjense que el Servicio de Seguridad de Israel, cuando tiene una forma ellos de
de calificar puntos, llama a este punto zona caliente. Punto caliente, porque se producen enfrentamientos ya menos, pero sí se producían enfrentamientos que las personas se reían de estos enfrentamientos. ¿Por qué? Porque los judíos estaban en el muro de las lamentaciones rezando, la mezquita Al-Aqsa está más arriba, y los árabes, vamos a decir los palestinos, los musulmanes, le arrojaban piedras a los judíos que estaban orando en el muro. Subían en la explanada, ellos en su mezquita, el muro, y abajo los judíos, y desde arriba les lanzaban piedras. Y realmente muchas personas me decían, es que es risible, porque yo creo que no es que sea risible, lo que creo que es contrastante, fíjense. Porque sin darse cuenta, ambos están dañando su patrimonio. O sea, si se destruye el muro, se destruye parte de la mezquita. Y si se destruye la mezquita, se destruye, por tanto, el muro. Entonces, es como una especie de esa conexión que existe entre Dios y el hombre. De decir, miren, este muro que los separa puede ser también el muro que los una y que los proteja a ambos. Porque si la mezquita con los trabajos que se han hecho tiene que soportar el muro, y el muro a su vez tiene que unirse a la mezquita. O sea, creo que esto es un mensaje en estos tiempos en que la guerra, desgraciadamente, enfrenta nuevamente a hermanos. Y son hermanos porque así lo quiso Dios. Miren qué cosa. Porque está todo junto, todo muy cerquita, para que estemos unidos en la paz y no en la guerra. Lamentablemente, es algo que sucede y que vemos día a día, lamentablemente. Fíjense que esta explanada de las mezquitas es un lugar muy caliente, y en el año 2000 hay unas brigadas que se llaman Brigada de los Mártires de Al-Aqsa, que toman el nombre precisamente de la mezquita. Pero fíjense que en el año 2000 sucedió algo que yo creo que no debió haber sucedido. Y es que por entonces el presidente era Ariel Sharon. Y en el año 2000 él va a visitar la mezquita Al-Aqsa. No tenía por qué hacerlo Ariel Sharon realmente. Y nosotros no somos políticos, ni hacemos proselitismo político ni religioso. Estamos cuestionando un hecho que, según los mismos palestinos, fue lo que avivó la intifada, que también se le conoció como la intifada, la segunda intifada, que también se le conoció como la intifada de Al-Aqsa. Perdón. Porque esto trajo un conflicto. O sea, el primer ministro de Israel planta cara en un sitio que es musulmán, que es islámico. No, en el medio de tensiones de esta índole, esto se tomó como una ofensa a los valores del Islam y como una forma de humillación a los palestinos. Realmente esto ya queda de los criterios. Este viaje que hemos hecho por Tierra Santa, desde que comienzo les digo, es lo que nos une. No vamos a basarnos en lo que pasó en el 2000, en lo que sucede, en lo que está sucediendo siempre. Debemos mirarlo y tratar de que se entienda que Dios puso en un mismo lugar a hermanos, para que fuesen hermanos y se cuidaran unos a los otros, no para que se matasen. Esto es unas comillas que quise abrir un poco el diapasón, no para hacer política, sino para hacer un llamamiento como iglesia, como patriarcado, a que exista la paz. Porque estos lugares no son islámicos, estos lugares no son judíos, estos lugares no son palestinos, no, estos lugares son de la humanidad. Son de nuestros hijos. Seamos cristianos, ateos, evangélicos, lo que quiera usted ser, yoruba, pero estos son lugares que realmente les pertenecen a ellos por propiedad, pero nos pertenecen a nosotros por espiritualidad. Porque realmente hay una espiritualidad y una sabiduría
inmaterial, o sea, material e inmaterial. Porque detrás de toda construcción del hombre hay un pensamiento, hay una sabiduría. Y esa sabiduría es inmaterial. Y yo creo que lo que nos enseña esta mezquita al lado del Muro de las Lamentaciones, bordeada por él, es que Dios hizo a los hombres para estar unidos en todas sus creencias y no desunirnos. Porque ya les he contado esta historia para que vean que una misma piedra para 3 confesiones es sagrada. ¿Por qué Dios hizo esto? Dijo, voy a poner la piedra para que se maten entre ustedes. Creo que ese no es el propósito de Dios. Creo que el propósito es que esa misma piedra ahí sea un lugar de paz. Y sobre todo las grandes religiones confluyen ahí, monoteístas. El cristianismo, el judaísmo y el islam. Hasta aquí les hablé de la mezquita, del domo y de la mezquita. Seguiremos haciendo este viaje por Tierra Santa. Prepararemos nuevos, vamos a decir, episodios, nuevas charlas sobre estos lugares. Y yo me despido deseándoles que la paz siempre esté con ustedes.